Hola, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Michael. Listo. Muy bien. Muchachos, comencemos. Comencemos con los temas. Número uno, ¿les parece que hagamos el examen de diodos? Y se las voy a tirar de la siguiente manera. Lunes o martes, lunes incluso, o sea, es decir, fuera de clase, lunes o martes de la semana de arriba. 21 o 22, si no me equivoco. Exacto. Examen, segundo. Lunes o martes, 21 o 22. Si me dicen, profe, no nos ponemos de acuerdo para el lunes porque unos tienen clase, otros tienen otra cosa, entonces listo, martes, en horario de clase. Pero sería deseable a estas alturas no invertirle la clase al examen y sí avanzar en tema. Es deseable, yo soy muy sincero. No, deje así que ustedes son muchos. Deje así que ustedes son muchos. ¿Cuál trabajito? Ustedes son muchos. Ustedes, no, ustedes son muchos. Deje así. Bueno, eh, sondeo rápido, de verdad, sondeo rápido. Lunes, final de la tarde, ¿alguien tiene inconvenientes? Es más fácil preguntar por los inconvenientes que por si todo el mundo puede. Profe, el lunes final de la tarde es ¿qué hora? 4. 4, no me da. ¿Qué me respondiste? A mí no me da. ¿No te da? Puedes después de 12. Antes de mediodía. Bueno, se complicó el lunes. Listo. Así de sencillo. Se complicó el lunes. Yo veo cómo manejo el tema de la clase. El martes 22 hay examen. Segundo examen. ¿Listo? Vamos a cuadrarlo así de concreto, porque si no, de verdad que comenzamos a recorrer todos los días de la semana, todos los posibles horarios, y siempre habrá algún inconveniente, o de parte de cualquiera de ustedes, o de parte mía incluso. Entonces, el horario comprometido, el tiempo de clase. Lunes, martes 22, es 22, ¿cierto? Será el examen. Reponemos una clase más adelante si es el caso, o ese mismo día lunes, pensamos así. No, pero no reponerla, no antes. No les voy a meter más tema antes.
porque ustedes van a estar concentrados es en el tema del examen. Yo sé cómo funcionamos. Reponemos, si es necesario, les pido una extra después, pero antes no, porque pues es quitarles el tiempo y la atención sobre el examen, y yo sé que es de esa manera. No, si pensamos en reponer, lo hacemos después. ¿Listo? Martes 22, mediodía, horario de clase, examen. Comenzamos con lo de hoy. Ya estamos hablando de transistores de juntura bipolar. En la clase pasada hicimos una introducción a esos dispositivos, se los presenté físicamente, pues una aproximación a su estructura física, y les dije, estos aparatos son básicamente tres regiones de material semiconductor que ya conocemos. Regiones de material semiconductor tipo P y tipo N. Tres regiones dispuestas como lo ven en la imagen que están observando todos en este momento. ¿Cierto? Ese transistor que está en pantalla es un transistor llamado tipo NPN, obvio por la estructura que tiene, por la organización de las tres regiones que están allí. Este siguiente es un transistor tipo PNP, obviamente, nombre derivado también de la estructura física que él tiene. Hablamos de los tres terminales que tiene ese dispositivo. Cada terminal está relacionado con una de las tres regiones que lo conforman. Terminal llamado colector, un extremo, terminal llamado emisor, el otro extremo, y ya van los dos de los extremos. El terminal correspondiente al material que está en el centro de la estructura, el del medio, se llama base. ¿Listo? Eso lo hablamos todo tal cual en la clase anterior. Los dos tipos, NPN y PNP, tienen los mismos terminales, colector, base y emisor, sin duda alguna. Muy bien. Hablamos también de el funcionamiento del dispositivo basado en la polarización de las junturas. Si es un dispositivo que funciona a partir de junturas PN, entonces en algo debe parecerse al funcionamiento del diodo. Y lo que concluimos es ese parecido en algo con respecto al diodo obedece a la forma como van a estar polarizadas las junturas. Junturas que se conocen con los nombres de los terminales. Juntura base emisor en la imagen, esta porque es la región en la que se unen la región base en el medio y la región emisor en la izquierda. Juntura base colector, es la otra, en la cual se unen la región de la base y la región del colector. Importantísimo permanecer claros con respecto a las junturas. A las junturas las vamos a llamar así. No les vamos a llamar diodos, el diodo 1 y el diodo 2, o el diodo base emisor, diodo base colector. No, les vamos a llamar las junturas. En el transistor BJT les vamos a llamar junturas. Juntura base emisor, juntura base colector. El funcionamiento de ese dispositivo está enfocado justamente en satisfacer las aplicaciones de las que hablé en la introducción. Aplicaciones de conmutación, encendido, apagado, abierto, cerrado, todo o nada, 0, 1, listo, 5 voltios, 0 voltios. O aplicaciones de amplificación. Tomar una señal, una pequeña señal de entrada, producir un efecto amplificador en el dispositivo transistor y generar una señal de salida mayor, una señal de salida mayor que la de la entrada, proporcional lineal, porque la amplificación tiene esa condición. No simplemente que sea más grande, sino que conserve la característica de linealidad. Y vuelvo y repito el por qué y el para qué. Cuando yo amplifico de una manera no lineal una cierta forma de onda que corresponde a una variable física, pues entonces estoy distorsionando la información que esa variable física me está proporcionando. Así de sencillo. Si yo no amplifico como una característica lineal, la información que viene en esa señal, información que se traduce en ¿qué? En la velocidad de un vehículo, en la temperatura de un espacio, en la presión atmosférica en un cierto punto, lugar de la Tierra, en la variable física que sea. ¿Listo? Si no lo hago linealmente, si al momento de tratar la señal no genero una amplificación de manera lineal, pues la información que voy a leer de esa señal a partir de la variable de voltaje o de corriente amplificada, pues no va a ser fiel
a lo real, a lo que la señal, a lo que la variable realmente está manifestando. Pueda que en un momento dado estoy leyendo temperatura y por vía de una amplificación no lineal debo leer 25 voltios y leo 45. La embarré, mi sistema la embarró por el hecho de no hacer un proceso adecuado. Eso es lo que quiero dar a entender ahí. Listo. Aplicaciones de conmutación, aplicaciones de amplificación. Las aplicaciones nos llevan a identificar diferentes regiones de funcionamiento del dispositivo. El dispositivo, bueno, las aplicaciones y la polarización de las junturas, las dos, base emisor y base colector. Listo, entonces, dos modos de operar extremos del transistor BJT, corte y saturación, los dos extremos, el primero y el tercero. Me voy a los extremos, el primero y el tercero. Corte. El modo corte lo vamos a entender como un modo en el que el dispositivo no permite el flujo de ninguna corriente. El modo corte es un modo en el que todas las junturas dentro del transistor están polarizadas inversamente. Y todos sabemos que cuando una juntura PN, o sea, cuando un diodo está polarizado inversamente, ¿qué esperamos de él? Que no pase ninguna corriente a través de él. ¿Listo? Si decimos modo corte o región de corte, y caracterizamos esa región como la región o el modo en el que la juntura base emisor y la juntura base colector, estoy leyendo las siglas, ¿cierto? En inglés, están en polarización inversa, reverse, listo. Si ambas están en polarización inversa, los dos diodos están polarizados inversamente, corriente cero, circuito abierto. El transistor no permite que fluya ninguna corriente a través de él. Circuito abierto. Siguiente modo, al otro extremo, me voy al otro modo llamado saturación. ¿Qué es saturación? Entendámoslo conceptualmente. Si corte es cuando abro el dispositivo y no permito que fluya corriente alguna por él, saturación es el otro extremo en el cual cierro totalmente el dispositivo, es decir, lo llevo hasta el cortocircuito o hasta casi el cortocircuito y permito que por él fluya la corriente más alta posible, la máxima corriente posible. Eso es saturación. Saturar un transistor BJT significa eso. Producir entre sus extremos un cortocircuito o casi un cortocircuito hasta el punto de que a través de él pase la mayor cantidad de corriente posible. Eso es el significado de saturación. ¿Cómo logro ese modo extremo? Haciendo todo lo contrario que en corte. Si en corte todas las junturas las polaricé inversamente, en saturación llevo ambas junturas a ser polarizadas directamente. Directamente. Y también les hice el ejemplo en los esquemas anteriores. Cojamos cualquiera de los esquemas, el del transistor PNP. Ahí está. En ese esquema, si yo polarizo directamente cada una de las dos junturas, esa polarización tendría que ser así. La juntura base emisor tendría que estar polarizada más al lado P menos al lado N, con un voltaje de aproximadamente 0,7 voltios, del orden de ese voltaje, ¿cierto? Y la juntura PN, que es base colector, la anterior era base emisor, ahora la PN, que es base colector, polarizada directamente, debería ser obvio, otra vez, más en P, menos en N, y otra vez del orden de los 0,7 voltios. Si yo observo bajo esa condición de polarización directa ambas junturas, ¿qué voltaje total tengo entre colector y emisor? En este caso lo voy a llamar entre emisor y colector. Me doy cuenta que la sumatoria de voltajes de un extremo hasta el otro me da de emisor hasta la base más 0,7 sumado al voltaje de la base hasta el emisor, que sería menos 0,7. Por lo tanto, el voltaje total de extremo a extremo tiende a anularse. ¿Listo? Cuando tengo las dos junturas polarizadas directamente, el voltaje total de extremo a extremo tiende a anularse, a ser del orden de 0 voltios, y de ahí lo que les mencioné, el dispositivo tiende a hacer un cortocircuito y la corriente que fluye a través de él tiende a ser la máxima posible a través de un cortocircuito. Ese es el modo saturación. ¿Vale? Saturación.
Eso que están observando allí es saturación. El otro caso fue el caso que les planteé, corte, polarizaciones inversas. Eso quiere decir que en el lado P tendría un voltaje menos y en el lado N tendría un voltaje más, y ahí tendría un voltaje, pues llamémosle voltaje de base a emisor, porque sería justamente desde este terminal base hasta este terminal emisor. Y luego, al otro lado, en la juntura PN entre la base y el colector, tendría otro voltaje que también tiene que ser más, menos, para que coincida pues la polarización inversa. Y ese sería un voltaje de la base al colector. Ahí, esto sería corte, el caso de abajo. Y quiero que observen justamente la lógica. Si las dos junturas están polarizadas inversamente, la lógica es la siguiente. ¿Qué corriente puede pasar a través de cada una de ellas? Ninguna. Entonces, ¿qué corriente total puede pasar a través del transistor entero? Ninguna. Si no hay corriente por ninguna de las dos junturas, no hay corriente en general. Y eso sería una corriente cero de extremo a extremo entre el emisor y el colector en el transistor. Esos son los dos modos extremos. Esos son los modos que se utilizan en, perdón, las aplicaciones de conmutación. En las aplicaciones en las que yo requiero que el dispositivo controle estados extremos, circuito abierto, cortocircuito. Literal, no solo en las aplicaciones de electrónica digital, en donde necesito establecer justamente representaciones de estados alto, bajo, 0, 1, ¿cierto? No solo en aplicaciones de electrónica digital, sino también en aplicaciones de electrónica analógica, en donde yo requiera hacer control on-off, control on-off, control de motores. Un motor DC, ¿motor DC qué es? Es un dispositivo que con una alimentación DC requiero que en un momento dado funcione encendido apagado. Es decir, requiero alimentar o no alimentar el motor para que esto funcione. O es un motor DC que yo requiero alimentar, que requiero darle tres posibles estados. No solo encendido y apagado, sino que el estado encendido lo puedo clasificar en dos. Encendido girando hacia un lado o encendido girando hacia el otro lado. Ya van tres estados allí. Todo eso son estados que voy a controlar no de una manera lineal, sino de una manera extrema, con un circuito abierto y cortocircuito. Esas son las llamadas aplicaciones de conmutación. ¿Listo? Aplicaciones que se pueden dar a partir de dispositivos transistores y que vamos a aprender un poco más adelante en este mismo capítulo. En esta misma unidad, en cuestión de lo asumo una semana, tenemos que estar mostrando el circuito que hace eso que estoy mencionando concretamente. Sigo. Y la última de las regiones que mencioné ya es la región activa. ¿Por qué quedó en el medio? ¿O por qué está en el medio? Porque es un intermedio, de verdad, es que es así, no es listarlo de cualquier manera. Lo menciono en el orden que lo hago, justamente para agrupar los modos o regiones de operación del transistor conforme a las aplicaciones. La primera y la tercera funcionan juntas en un tipo de aplicación que es conmutación. La segunda es la que voy a utilizar en la aplicación de amplificación lineal, utilizando el transistor de juntura bipolar. Cuando yo quiero amplificar de manera lineal, entonces requiero que el transistor no funcione ni en corte, con un voltaje de circuito abierto y cero corriente, ni mucho menos en saturación, con un voltaje cero y con la máxima corriente. Lo necesito en la mitad de las dos. Lo necesito en una región en la que haya voltaje y corriente. Y que además ese voltaje y esa corriente se comporten proporcionales. Que el uno aumente proporcionalmente con el otro. Lo necesito de esa manera para generar la linealidad entre las señales de entrada y de salida. Ahora espero que hablando de las tres, no de una sola, de las tres regiones o de los tres modos de operación, ahora espero que comencemos a darle sentido al hecho de empezar a trabajar con dispositivos de más de dos terminales. Con solo dos terminales no puedo hacer lo que voy a hacer ahora, y es utilizar una terminal de entrada para recibir la señal en cualquiera de los modos, corte y saturación o activo. Recibir la señal de entrada que va a generar el funcionamiento del dispositivo.
otra terminal de salida. ¿Para qué? Para observar allí la variable de salida. Sea un circuito abierto o un cortocircuito, entiéndase conmutación, o sea una señal lineal proporcional con la entrada. Pero necesito una terminal de entrada, otra terminal de salida y una tercera terminal ¿qué? No. ¿Qué haría la tercera terminal? ¿Qué es aquello que ustedes siempre necesitan en un circuito sí o sí, Marcos? Tierra. Referencia. Necesitan un tercer terminal de referencia, de tierra, por así llamarlo. ¿Listo? Un tercer terminal que sea el terminal común a la entrada y a la salida. Ustedes siempre van a manejar, ejemplo, hablemos de voltaje, ustedes siempre van a manejar un voltaje con respecto a. Entonces, terminal de entrada, voltaje nodo 1 con respecto a tierra. Terminal de salida, voltaje nodo 2 con respecto a tierra. Siempre van a necesitar un tercer terminal que va a ser la referencia. Piensen piensen el dispositivo con tres terminales como un dispositivo que les va a permitir eso. Terminal de entrada, terminal de salida y terminal de referencia común tanto a la entrada como a la salida. Esa es la característica. Para eso van a requerir los tres terminales en principio. ¿De acuerdo? Esos son los tres diferentes modos de funcionamiento del transistor de juntura bipolar. Muy bien. ¿De qué más debo hablar? Yo organizo la idea. Debo hablar, recuerden que en la clase pasada ya dijimos, ya desciframos uno de las dos componentes del dispositivo, del nombre del dispositivo. Es un transistor, ok, pero las dos características adicionales es que es de juntura y que es bipolar. Ya entendimos por qué es de juntura. Su estructura física muestra que hay dos junturas PN, dos junturas de materiales semiconductor, que estarían funcionando como si fueran dos diodos, polarización directa, polarización inversa. Ahora, bipolar. Vamos a mostrar dos imágenes que van a probarles a ustedes cómo es que funciona el transistor de juntura bipolar en modo activo. Ya les mostré les mostré muy rápidamente cómo es que funciona en saturación y corte. ¿Qué fue eso de rápidamente? Fue esto. Les mostré las polarizaciones, es decir, si las dos junturas están polarizadas directamente, el voltaje total de extremo a extremo tiende a cero. Y si las dos están polarizadas inversamente, no puede haber corriente dentro del dispositivo. Así les mostré muy ágilmente los modos de operación, saturación y corte. Quiero utilizar esta figura y otra, esta para transistor tipo NPN, otra para transistor tipo PNP, y mostrarles cómo funciona el transistor en el modo activo, en el modo lineal. Tenemos que entenderlo. Y de allí vamos a comprender cómo es que el dispositivo, no, cómo es que no. ¿Por qué el dispositivo tiene el término bipolar dentro de su nombre? ¿Listo? ¿Por qué eso de bipolar? Muy bien. Aquí podemos hacer un zoom. Sí. Y se ve todo. Muy bien. Yo quisiera que esa barra del zoom desapareciera y el que sepa, enséñeme. Es para tener visual de la pantalla completa nosotros aquí. Yo sé que quienes están conectados sí ven la pantalla completa. Muy bien. Muchachos, quienes están aquí conmigo y ven la pantalla, ven la proyección del video BIM, por favor tengan en cuenta lo siguiente. Voy a elevar un poco la imagen para que vean qué tenemos abajo, qué son esas dos fuentes. Listo, miren allí. Esas dos fuentes son las fuentes que están abajo. La fuente al lado izquierdo dice V sub BE. Entiéndase, fuente de voltaje entre la base y el emisor. Voltaje entre la base y el emisor. ¿Listo? La otra es V sub CB. Voltaje entre el colector y el emisor. Comenzamos a entender comenzamos a manejar muy cuidadosamente las convenciones.
Número 1, esas variables están, esos términos están escritos totalmente en mayúscula. Nombre y subíndice en mayúscula. Eso significa son valores de C. Listo. Segundo, primero aparece en el subíndice el terminal en el cual el voltaje se mide positivo y segundo, el voltaje en el cual el terminal en el cual el voltaje se mide negativo. Ese voltaje B sub B es más en la base, menos en el emisor. Primero el más, después el menos. El siguiente, B sub CB, voltaje de colector a base. Primero el colector, después la base. Si ven el símbolo de las fuentes, muestra eso. El más está al lado de la base, el menos al emisor. En el otro, el más está al lado del colector, el menos al lado de la base. Son convenciones, aquí ya lo hablamos desde la primera unidad del curso y las tenemos que reconocer y las tenemos que respetar y aplicar para entendernos todos. ¿Listo? Ahí la cerré, perdón. Muy bien. Recuerden que las junturas deben estar polarizadas de esa manera porque esto es un transistor NPN. Y el modo activo, que es el modo en el que vamos a hacer este análisis, implica, según la tabla anterior, juntura base emisor polarizada directamente. Eso quiere decir más en la base, menos en el emisor, para que el más vaya al lado P y el menos vaya al lado N. ¿Listo? Y la otra juntura, colector base o base colector, debe estar polarizada inversamente. Eso quiere decir que el voltaje más alto debe estar al lado N y el más bajo al lado P, para que la polarización sea efectivamente inversa. Por eso la fuente está así, más al colector, que es el lado N, menos a la base, que es el lado P. ¿Listo? Siguiente característica del funcionamiento en modo activo. O no, esto no es del modo activo, es del transistor. Muchachos, los transistores de juntura bipolar tienen una forma característica para ser construidos. Y es el grado, la cantidad de dopaje, de material dopante, que se le coloca a las diferentes regiones. Las terminales extremas, emisor y base, son dopadas altamente, se dopan bastante. Es decir, en este caso, las dos regiones, que son N, emisor, dije emisor y base y me equivoqué, emisor y colector. Emisor y colector, que son los extremos, se dopan altamente. Entonces vamos a tener regiones N, las dos extremas, altamente dopadas. ¿Eso qué quiere decir? Bastantes átomos de elemento dopante. Bastante dopaje en alto grado para las regiones N. La región P, que es la base, la del medio, también está dopada porque hay que volverla tipo P, pero se dopa menos, proporcionalmente se dopa menos que las regiones tipo N. Emisor y colector se dopan bastante, listo. Base se dopa en menor cantidad. Esa es una condición de la construcción del dispositivo. Profesor, ¿y para qué? Ya lo van a ver. Tenemos la polarización del dispositivo de esa manera y para entender el funcionamiento del dispositivo, entonces están las dos fuentes aplicadas. La fuente de base a emisor para polarizar esa juntura directamente y la fuente de colector a base para polarizar esa juntura inversamente. Muy bien, comencemos a analizar el funcionamiento de esa estructura. Lo que vamos a estudiar es algo físico y eléctrico, por supuesto. Comencemos a analizar el funcionamiento de la juntura PN base emisor. Está polarizada directamente. Estudiémosla como si fuera un diodo. Solo vamos a estudiar esa juntura. Para empezar, solo esa juntura. Entonces, repito, estudiémosla como si fuera un diodo. Cuando la juntura PN base emisor está polarizada directamente por esta fuente, entonces, ¿qué se espera? Se espera que haya flujo de electrones libres del lado N que vayan hacia la región P y de huecos del lado P que vayan hacia la región N. Eso fue lo que estudiamos cuando estudiamos el diodo, cuando estudiamos materiales rápidamente, cuando vimos pues el funcionamiento del material del que el diodo está construido. Pues sí, muchachos, eso va a pasar. Y eso está representado en las flechas. La que estoy señalando en este instante
que es la flecha que muestra cómo los electrones del emisor, del lado N del emisor, se van moviendo hacia la región P, hacia la base. Y los huecos que desde la base se mueven hacia el emisor. Pues ¿por qué? Porque los electrones carga negativa buscan la polaridad más alta y los huecos carga positiva buscan la polaridad más baja. ¿Cierto? Muy bien. El tamaño, el ancho de esas flechas indica lo que les mencioné hace un momento. Son muchos los electrones que van desde el emisor hacia la base porque el emisor está altamente dopado. Entonces muchos elementos, electrones aquí libres, se sienten atraídos por el potencial más alto que hay en la base y muchos son los que se desplazan. En cambio, en la base hay muchos menos huecos, los huecos son más poquitos, el dopaje de la base es menor, fue lo que dije. Por eso el ancho, el grueso de la flecha que muestra el movimiento de los huecos de base hacia emisor, el ancho de esa flecha es más pequeño, diciendo que son menos, en proporción, son más los electrones de emisor hacia la base y menos los huecos desde la base hacia el emisor. Espero que estemos claros en eso, que lo comprendamos desde el punto de vista físico. De todas maneras, allí acabamos de evidenciar que los dos tipos de portadores de carga se mueven y generan la corriente en el dispositivo. Tanto huecos de emisor hacia la base como electrones, tanto electrones del emisor hacia la base como huecos de la base hacia el emisor se están moviendo y ambos tipos de portadores de carga producen la corriente eléctrica que se va a dar en el transistor. Esa es la razón de ponerle bipolar al transistor en su nombre. Bipolar en este caso se refiere al hecho de que tanto portadores de carga positiva como negativa inciden en la conformación de la corriente eléctrica del dispositivo. A eso se refiere el término bipolar. Entonces, con eso ya hemos descifrado, explicado la razón del nombre del dispositivo, transistor de juntura bipolar. De juntura porque las corrientes eléctricas, el funcionamiento del dispositivo se basa justamente en eso, en el flujo de corrientes eléctricas a través de las dos junturas. Bipolar porque los dos tipos de portadores en semiconductores, electrones y huecos, inciden en la conformación de esa corriente. Es decir, tanto portadores de carga más como portadores de carga menos inciden en esa conformación de la corriente eléctrica. He explicado el nombre del dispositivo. Ahora sigo con la explicación del funcionamiento del transistor en región activa o en modo activo. Vamos hasta ahora en que encontramos cómo fluye la corriente entre la base y el emisor. Se conforma una corriente total que está dada o debida por la cantidad de electrones que pasan del emisor hacia la base y la cantidad de huecos que pasan desde la base hacia el emisor. Allí hay una cierta corriente. Los electrones llegan desde el emisor hacia la base y están aquí. ¿Qué ocurre? Los electrones en la base, provenientes del emisor, encuentran dos posibles caminos. Un cierto camino es seguir ese potencial que los atrajo, el de la base. Entonces, formarían una corriente de base, esta flecha que estoy señalando en este instante, ¿de acuerdo? Esta flecha correspondería a una parte de este total de electrones que se quedan en la base y que hacen parte de la corriente de base. Pero muchachos, esos portadores de carga de los que estoy hablando aquí, finalmente, ¿qué son? Electrones. Y los electrones van a ser atraídos inevitablemente, sí o sí, por cualquier voltaje, por cualquier diferencia de potencial mayor. Si yo tengo una cierta cantidad de electrones y los someto pues a la cercanía frente a un punto donde hay X voltios y luego pongo por ahí cerca también otro punto en donde hay 2X, 3X, 5X voltios, los electrones van a sentirse, no es que van a preferir, físicamente van a estar atraídos a irse hacia el punto de mayor potencial.
no al punto de X voltios, sino al punto de NX voltios, al punto de mayor potencial. Por lo tanto, si bien alguna pequeña cantidad de electrones se queda en la base, la inmensa mayoría de ellos sigue dentro de esta ruta que les estoy planteando acá y se van hacia el colector. ¿Por qué se van hacia el colector? Porque ellos, vuelvo y digo, son electrones y resulta que entre la base y el colector, la región colector tiene un potencial más alto que la base. Recuerden la polarización inversa de esa juntura. ¿Listo? La polarización inversa de esa juntura hace que en esa estructura los electrones que están aquí se vean atraídos por el potencial más alto que está justamente a este otro extremo, al extremo del colector. Y así los portadores de carga entonces son atraídos son motivados para atravesar, traspasar la juntura PN, base colector y llegar hasta la región del colector. No todos, pero sí la inmensa mayoría. Algunos pocos se quedan en la base. Esa es la forma como funciona el flujo de corriente, como se genera la corriente en un transistor BJT tipo NPN. Hagamos conclusiones. Primera, juntura base emisor polarizada directamente, juntura base colector polarizada inversamente. Segunda, el emisor y el colector tienen un alto dopaje y la base tiene un bajo dopaje. ¿Listo? Tercera, si empezamos a analizar flujos de corriente, empezamos por el lado de la juntura base emisor y vemos cómo, ante la polarización directa de esa juntura, una gran cantidad de electrones desde el emisor pasan hacia la base. Una pequeña cantidad de huecos desde la base pasan hacia el emisor. Ahí se conforman la corriente de emisor y la corriente de base en el transistor. ¿Listo? Cuarto, de toda esa cantidad de electrones que llegaron a la base provenientes del emisor, unos poquitos se quedan en la base, pero la inmensa mayoría, la mayor cantidad, y eso lo demuestra el ancho de las flechas. Las flechas les están dando información. Esta flecha es angostica, mientras que esta que tenemos acá, que va hacia el colector, es más grande. Eso es lo que está dándoles a entender lo que corresponde a esta cuarta conclusión. La mayor parte de los electrones que llegaron a la base desde el emisor se van hacia el colector. ¿Cómo? Atravesando la juntura base-colector. ¿Por qué? Porque al lado del colector hay un potencial más alto y los electrones se van hacia el potencial más alto, inevitablemente. Ese potencial más alto les da a ellos la energía suficiente, la motivación, por así decirlo, para sobrepasar la juntura PN, para pasarla, para atravesarla. Así se constituye, además de una corriente en el emisor y una corriente en la base, así se constituye una corriente de colector. Todos los emisores, perdón, todos los electrones que llegaron hacia el colector constituyen una corriente del colector. Todos los electrones que salieron del emisor, listo. Todos estos electrones que salieron del emisor y estos huecos que llegaron al emisor desde la base constituyen una corriente de emisor. Tanto los portadores negativos como estos positivos, y miren que aquí lo muestra la imagen, en esta llave están agrupados. La corriente de emisor está conformada tanto por estos electrones que salieron hacia la base y por estos huecos que llegaron desde la base. La corriente de base, miren esta otra aquí, está indicando de dónde viene toda la corriente de la base. La corriente de la base termina siendo conformada por los poquitos huecos que se fueron desde la base hacia el emisor y los poquitos electrones que se quedaron en la base provenientes del emisor. ¿Ok? Y finalmente la corriente del colector está conformada por todos los electrones que pasaron desde el emisor hacia la base y finalmente llegaron al colector. Así se conforma la corriente en un transistor BJT en modo activo o en región activa. Vamos a sacar una conclusión obvia a partir de esta imagen. Esa conclusión está basada en
los sentidos de los portadores de carga, el flujo de corriente en esa estructura, ¿de acuerdo? Las polaridades, vamos a sacar unas conclusiones. La primera, conforme a la cantidad de electrones y huecos que ustedes han visto, y lo voy a asumir de esa manera, que ustedes han visto moverse de una región a la otra, de la base al emisor, del emisor a la base, de la base al colector. Conforme a la cantidad de electrones y huecos que ustedes han visto moverse en esta estructura, ¿cuál es la mayor corriente del transistor BJT? ¿Por cuál terminal pasa la corriente más alta posible? Miren los tamaños de las flechas. Sumen los tamaños de las flechas. Fabián, ¿quién da otra opción? Voy a explicar una cosa, Fabián. Vamos a mencionar. Ojo, mira la cantidad de electrones que hay en el emisor. Es en donde está el más ancho, la flecha más ancha, es decir, la mayor cantidad de electrones sale desde aquí. Llegan a la base todos ellos, se reparten, poquitos se quedan en la base sumando corriente de base, pero la inmensa mayoría se va hacia el colector. La flecha que muestra la corriente de los electrones en el colector es menos ancha que la flecha en el lado del emisor. Son más los electrones que salen del emisor que aquellos que efectivamente llegan al colector. Primera conclusión, la corriente del colector no debería ser más grande que la del emisor. Por esa razón, el ancho de la flecha, relacionen el ancho de la flecha con la cantidad de electrones. ¿Y la cantidad de electrones con qué se relaciona? Con la cantidad de corriente. ¿Corriente qué es? Es flujo de portadores de carga. Así que cuantos más portadores de carga identifiquemos en una región moviéndose, ahí es donde más corriente hay. Donde menos portadores de carga identifiquemos moviéndose, ahí es donde menos corriente hay. Otra vez, ¿cuál es la región en donde identifican que se debe dar la corriente más alta? En el emisor. Producto de esta cantidad de electrones y esta cantidad de huecos. Aunque la cantidad de huecos sea poquita, la suma hace el total más grande. Por eso, aquí se muestra que la corriente emisor está compuesta por todo esto, los electrones más los huecos. Segunda cantidad de corriente más grande dentro del transistor, la de la base o la del colector. Bueno, aquí los voy a ayudar un poco, porque reconozco que tal vez no suene a totalmente obvio el asunto, pero la pista es la siguiente. Recuerden que les mencioné que tanto el colector como el emisor son mucho más dopados que la base. Así que a la base asignen una cantidad pequeña de portadores de carga disponibles. Por eso mencioné que esta cantidad de huecos que se van hacia el emisor es poquita y esta cantidad de electrones que se quedan en la base es poquita. La base es la menor, en la base se ve la menor de las corrientes en el transistor. La segunda, mayor corriente en el transistor, es la que se produce por los electrones que finalmente llegan hasta el colector. La mayor corriente es la del emisor, la segunda es la del colector y la menor corriente en el transistor es la de la base. ¿Listo? Tengan eso en cuenta. La mayor siempre será la del emisor, la segunda es la del colector, la tercera en proporción es la de la base. Muy bien. La imagen les muestra, si ustedes observan en detalle la imagen les va a decir cuál es el sentido convencional de la corriente en cada uno de esos terminales. Miren, corriente del colector, aquí está. La flecha dice en qué sentido va. Corriente de base, ahí les muestra el sentido. Corriente del colector, la estoy señalando, también les muestra el sentido. Quiero preguntarles si le encuentran lógica, sentido, ustedes a los sentidos de la corriente de las corrientes que están allí planteadas. Quiero preguntarles eso. Allí dice que la corriente del emisor sale del transistor y que la corriente de base y la del colector entran al transistor. Pregunta, ¿le encuentran sentido a eso? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Quién de los conectados me responde?
Mejor que algún voluntario aparezca antes que yo empiece a decir nombres por mi cuenta. Tengo ¿Por la qué la lista pregunta? abierta. Por- debería ser por la corriente convencional. Es que la corriente convencional es diferente a la de los electrones que están internos, no sé. Es eso, Braulio, correctamente. Muy bien, es así de correcto. Recuerden que en electricidad el sentido de la corriente es opuesto al sentido en el que se mueven los portadores negativos. El sentido de la corriente siempre es contrario al sentido de los electrones. Ahora que en manejo de materiales semiconductores nos inventamos unos disqueportadores de carga positivos, los llamados huecos, ¿cierto? Recuerden que eso es un invento. Recuerden que no, ahí no hay una carga positiva libre moviéndose. Pilas con eso. Eh, Ahora que nos inventamos los portadores positivos y siguiendo la misma línea de la física clásica, que dice que el sentido de la corriente es opuesto a los portadores de carga negativos, pues ahora vamos a decir que el sentido de la corriente es el mismo sentido de los portadores de carga positivos. Por lo tanto, corriente del emisor. La corriente del emisor, claramente las flechas muestran cómo esa corriente está formada por electrones que van hacia la derecha y huecos que van hacia la izquierda. Corriente del emisor, pues hacia la izquierda, en el sentido contrario a los electrones, en el mismo sentido de los huecos. Por eso, la corriente del emisor va hacia la izquierda, es decir, saliendo del emisor hacia afuera del transistor. Saliendo hacia afuera, vean lo que dije, yendo hacia afuera del transistor por el emisor. ¿Me hago entender? La corriente de la base. La corriente de la base se muestra que está formada por electrones que llegan a la base y por huecos que salen de la base. Siguiendo la misma convención, la corriente total de la base tiene que ser contraria a los emisores, a los electrones y en el mismo sentido de los huecos. Por lo tanto, tiene que ser entrando a la base. La corriente de base tiene que ser entrante, tiene que, ¿vale? Y finalmente la corriente del colector. Esa ya no se debe a huecos y a electrones, se debe a un solo tipo de portadores, a electrones en este caso. Los electrones llegan al colector y salen por él. Por lo tanto, el sentido de la corriente tiene que ser al contrario. Tiene que ser entrando hacia él. Por lo tanto, miren el sentido de la corriente del colector, allí señalada, entrando hacia el colector, contrario a los portadores de carga, contrario a los electrones. ¿Listo? ¿Está claro eso? Eso también significa lo siguiente. Hago más pequeña la imagen para generar una conclusión aquí. Tengan la gentileza de pensar en el transistor de juntura bipolar como un gran nodo. Un gran nodo al cual le salen tres ramas. Una rama que se llama emisor, una rama que se llama base y una rama que se llama colector. Pues aquí está. La corriente de la base entra. La corriente del colector entra. Y la corriente del emisor sale. ¿Cierto? Como en todo nodo, la sumatoria de corrientes tiene que mantener un equilibrio. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Conclusión del transistor de juntura bipolar. La suma de las corrientes entrantes de base y de colector tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes, que en este caso es solo una, la del emisor. Y esa ecuacioncita, así de sencilla, que se obtiene del hecho de ver el transistor como un todo, como una unidad, listo, tres terminales, una estructura, una caja negra a la cual entran unas corrientes y salen otras corrientes. Se tiene que conservar el equilibrio. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Esa es la conclusión. La corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente del colector. Esto acompaña la lógica que mencioné hace un momento. La corriente del emisor es la más grande de las corrientes en el transistor y se conforma de la suma de las otras dos. Es una cuestión lógica. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí?
Seguimos. Esta imagen les muestra lo mismo en un transistor PNP. Exactamente lo mismo. El emisor está a la izquierda, el colector a la derecha, la base en el medio. Vuelve y juega. En un transistor BJT, los extremos, emisor y colector, están altamente dopados, están más dopados que la mitad, que el medio, que la base. El emisor y el colector se dopan más que la base. Esa es una condición siempre en los BJT. Ahora, las polaridades deben seguir cumpliendo las condiciones de modo activo para analizar cómo fluyen las corrientes en este dispositivo. La corriente, la polaridad entre el emisor y la base, lo subo un poquito para que todos vean, el voltaje que polariza la juntura emisor-base está más al emisor menos a la base, o sea, más al lado P menos al lado N. Conclusión, polarización directa de la juntura base-emisor para cumplir la condición de modo activo. La juntura base-colector, el otro lado, está polarizado inversamente. Es decir, más al lado N, más al negativo, menos al P, menos al positivo. Eso con el propósito de garantizar, vuelvo y digo, la condición de polarización en modo activo. ¿Listo? Polarización directa de base emisor, inversa de base colector. Voltaje de base emisor, V sub EB. Observen lo que acabo de decir. Yo dije de base a emisor, pero luego dije V sub EB. Realmente es de emisor a base, porque es un transistor PNP, en donde ahora la parte positiva está en el lado del emisor, el lado P es el emisor, el lado N es la base. Así que se debe hablar como voltaje de emisor a base. Base a emisor es cuando esté con un transistor NPN. Y al otro lado, en la otra juntura, hablo de un voltaje de base a colector, porque el voltaje es positivo en la base, negativo en el colector, para generar la polarización inversa. Muy bien. Hagamos una... bueno, observen, subiendo, ahora bajando un poco la imagen, que está indicado, así como en la imagen anterior también, en el otro transistor, el NPN, que la juntura entre el emisor y la base está polarizada directamente, forward bias. Y la juntura entre la base y el colector está polarizada inversamente, reverse bias. ¿Ok? Tengan eso presente. ¿Cómo funciona este dispositivo? Este dispositivo funciona de la siguiente manera. Un análisis rápido, igual, pues más rápido que el anterior porque ya ustedes la tienen clara con el caso anterior. Volvemos a empezar con la juntura base emisor, que es la polarizada directamente. Para analizar el asunto hay que empezar por un lado en donde uno sienta que hay algo funcionando que uno conoce. Tipo, hay una juntura encendida que está permitiendo la existencia de corriente y de voltaje. La juntura emisor base. En ese caso, recuerden, los portadores mayoritarios ahora son los huecos en las partes P, en el emisor y en el colector. Los electrones son poquitos y están en la base, que son la parte N, la región N. Muy bien. Ante la polarización directa de base a emisor o de emisor a base, la gran cantidad de huecos libres que hay en el emisor se van hacia la base por la polarización directa, son atraídos a moverse. Y los poquitos electrones que hay en la base, pues son atraídos a moverse hacia el emisor. Esos dos movimientos generan esta corriente total llamada corriente de emisor, que vuelve a ser la mayor de las corrientes en el transistor, porque se forma de la gran cantidad de huecos libres que se van para la base y los poquitos electrones que vienen desde la base hacia el emisor. Esa es la más grande de todas. Habiendo llegado los huecos a la base, unos pocos se quedan en la base y aportan a corriente de base. Aquí está la corriente de base total. Los electrones que se fueron hacia el emisor y los poquitos huecos que llegando desde el emisor se quedaron aquí en la base. Esta es la corriente de base. Pero la mayor parte de estos huecos que llegaron acá, ¿qué harán los huecos? Como carga positiva, yo lo voy a decir así para que para ustedes quede muy claro.
como que son carga positiva, y sé que me entienden, listo. Los huecos van a ser atraídos por el potencial más bajo. La carga positiva es atraída por el potencial más negativo, por el potencial más bajo. Entonces esos huecos que están en la base ven hacia el lado del colector un potencial más bajo, porque recuerden que la juntura base-colector, mírenla aquí, está polarizada más en la base, menos en el colector. Ese voltaje de colector más bajo atrae a los huecos. Así que la mayor cantidad de estos huecos que vinieron desde el emisor prefieren ir hacia el colector, atravesando la juntura base-colector, prefieren eso que quedarse en la base, porque sencillamente son atraídos por el potencial más negativo, más bajo del circuito. Así, además de constituirse una corriente de emisor, una corriente de base, se constituyó una corriente de colector. Otra vez, el dispositivo es bipolar, porque en la conformación de sus corrientes, en general, la del emisor y la de la base, intervinieron los dos tipos de portadores de carga, tanto los electrones como los huecos. Ambos ahí estuvieron. Listo. Por eso el dispositivo tiene el nombre de bipolar. Otra vez, la mayor de las corrientes es la del emisor. La segunda corriente en cantidad es la del colector. Y la más pequeñita es la de la base. La de la base es la más pequeñita en virtud de lo ya mencionado. El dopaje de la base es poquito en comparación con la de los otros, las otras regiones, las otras partes del transistor. Así que se espera que el proceso de movimiento de cargas en esa región poco dopada pues sea bajito, más bajo que en las otras regiones. La corriente en la base es más baja partiendo de esa situación de que el dopaje en la base es más bajo. ¿Estamos? ¿Claro eso? Siguiente observación, sentido de las corrientes. Otra vez, las corrientes irán en el sentido de las cargas positivas y contrario a las cargas negativas. Aquí las cargas positivas son las mayoritarias, los huecos. Así que el sentido de la flecha más grande nos dirá el sentido de las corrientes, porque ese es el sentido de las cargas positivas. Por ende, la corriente del emisor va de izquierda a derecha. De izquierda a derecha significa entrando por el emisor. La corriente de la base va hacia abajo, según la flecha del movimiento de los huecos. Eso significa saliendo de la base. Y la corriente del colector va hacia la derecha. Eso significa saliendo por la terminal colector. La corriente del emisor entra, la corriente de base sale y la corriente del colector sale. Si llegamos a hacer el mismo análisis que hicimos ahorita, es decir, pensamos en ese transistor como un gran nodo, emisor, colector, base, si lo vemos como un gran nodo, listo, identificamos que la corriente del emisor entrante, la del colector saliente y la de la base saliente también satisfacen la misma ecuación que les mencioné hace un momento. Corriente entrante igual a sumatoria de corrientes salientes. La misma. Esa ecuación es indiferente del tipo de transistor. Corriente de emisor igual a corriente de base más corriente del colector es una característica de todos los transistores. De todos. Listo. Muy bien, muchachos, hemos hablado hasta este momento de cómo es que funcionan los transistores en las tres regiones de operación, en los tres modos de operación. Corte y saturación por un lado y activo por el otro. Los flujos de corriente, ¿cómo van a ser? Como los acabamos de mencionar. ¿Listo? Ahora, en corte no hay corriente. En saturación sí hay corriente y es la máxima posible. Los sentidos de las corrientes en saturación son los mismos que en activo. Se respetan. Esa es otra característica importante. En saturación, cuando sí va a haber corriente, aunque diferente que en activa, pero ahí sí va a haber corriente en los BJT, en saturación las corrientes fluyen de la misma manera que lo acabamos de explicar. Es más, tomen nota de esto. Tengan la gentileza de nunca suponer un cambio en el sentido de las corrientes en los BJT. O sea, acabamos de aprender que en el BJT NPN, la corriente de base y la corriente del colector siempre entran
y la corriente de emisor siempre sale. Y con esa convención vamos a manejar esas corrientes positivas. La del emisor y la de la base entrando, perdón, la del colector y la base entrando y la del emisor saliendo, transistor NPN. Con esas convenciones las vamos a manejar siempre positivas. Nunca en un BJT NPN vamos a suponer que la corriente del emisor sale. Entra. Perdón, las trocadas de... El anterior era PNP, me devolví al primer ejemplo. Fíjate que me fui diapositivas hacia adelante, pues hacia atrás, perdón, devolviéndome. Volví al transistor NPN para hablar de las conclusiones. En el transistor NPN, la corriente del colector y la de base entran siempre y la corriente del emisor sale siempre. Nunca le cambien el sentido. Ese es el mensaje. Ahora, vuelvo a la que teníamos, el PNP. En el PNP, la corriente del emisor entra siempre y las del colector y la base salen siempre. Mensaje, nunca les cambien esos sentidos a esas corrientes. ¿Estamos? Ténganlo así de claro. Muy bien. Leo chat, permítanme, yo me devuelvo por acá. Mariana, en NPN, corriente de emisor sale y corriente de base y colector entran. Correcto, Mariana. Y recuerda, en PNP lo que tenemos en la imagen en este momento, la del emisor entra y la de base y colector salen. Esa es la convención y nunca se cambia. Que quede así de claro. Así es como tú lo mencionaste. Muy bien. ¿Qué pasó? Los símbolos. Cada que yo presento en esta clase un símbolo nuevo, siempre digo lo mismo. Los símbolos hablan. Los símbolos dicen cómo funciona el dispositivo. ¿Listo? Recuérdenlo. La resistencia, el zigzag, implica un significado de oposición al paso de la corriente. ¿Listo? Inductancia, el embobinado, la estructura física de ese dispositivo. Capacitancia, dos placas en paralelo con un espacio aislante en el medio, con una desconexión eléctrica en la mitad de ellos. ¿Listo? El diodo. Cuando expliqué el diodo lo dije también. El diodo tiene dos componentes en su símbolo. Un triángulo que representa una flecha que indica el sentido en el que la corriente sí puede pasar, de ánodo a cátodo. Y también tiene una línea que es una barrera, que implica que la corriente no puede pasar cuando viene en el sentido contrario, porque lo primero que encuentra es esa barrera, de cátodo hacia ánodo. Los transistores de juntura bipolar tienen en los símbolos que están observando en pantalla. A la izquierda el NPN, a la derecha el PNP. ¿Estamos? Muy bien. Los símbolos tienen lo siguiente. Uno, colector y emisor se muestran como terminales medio simétricos, listo, a un lado y al otro, a los extremos, en los extremos. ¿Estamos? Pero el emisor se distingue porque tiene una flecha. La flecha en el emisor indica el sentido de la corriente en ese terminal. Y eso los va a ayudar a ustedes a no confundir el sentido de la corriente en un transistor. Recuerden la regla que les acabo de dar. Corriente de emisor igual a corriente de base más corriente del colector. Si eso lo ponemos en estos símbolos, se los voy a mostrar de la siguiente manera. Voy a retirar el zoom para escribir aquí. Si la flecha en el símbolo del NPN, primero, indica el terminal emisor. Segundo, indica el sentido de la corriente por el emisor. Entonces yo digo, corriente del emisor, saliendo. Y las otras dos, al contrario, entrando. No, el símbolo no los va a dejar equivocarse en el sentido de la corriente. La del colector, pues entra, y la de la base, pues también entra. En el PNP, lo propio, emisor y colector son los extremos, la base es el medio, el símbolo, la simetría del símbolo muestra eso. Adicionalmente, del lado del emisor hay una flecha. La flecha indica el sentido de la corriente. La corriente del emisor entra. La de los otros dos terminales es al contrario, sale.
Insisto, el símbolo muestra el sentido de las corrientes y no nos va a dejar equivocar. Adicional a esto, el símbolo muestra que las corrientes dentro del dispositivo se suman. Es decir, que yo puedo considerar al transistor como un gran nodo, listo, y puedo hacer sumatoria de corrientes en él. Y se satisface lo ya dicho, corriente de emisor igual a corriente de base más corriente del colector. ¿Por qué? Porque no es como el capacitor, en donde los dos terminales no están conectados. Hay un dieléctrico en el medio y no hay una línea dentro del dibujo del símbolo, no hay una línea, no hay una demostración de que un terminal esté eléctricamente conectado con el otro lado. Todo lo contrario, en el condensador, en el capacitor, hay dos líneas absolutamente separadas y esa separación significa el aislamiento que hay entre ellas dos, entre las dos capas, entre las dos placas planas paralelas que son las que conforman el capacitor. Bueno, no, a veces no planas, paralelas en todo caso. Bueno, esa es la característica del símbolo. Eso que están observando es como se entiende, como se describe el símbolo del transistor de juntura bipolar. Ahora, debemos entender, perdón y respondo preguntas. Brian, ¿esta explicación es en base de la circulación convencional? Sí, esto es con base a la circulación de corriente o al flujo de corriente de manera convencional dentro de ese dispositivo. E insisto, siempre serán esos los sentidos de las corrientes en los transistores de juntura bipolar. NPN, por el colector y la base entra, por el emisor sale. PNP, por el colector y la base salen, por el emisor entra la corriente. Completamente convencional. En ocasiones se ve representado con diodos. Esa representación a partir de diodos es justamente para dar cuenta de las dos junturas PN. Es un diodo entre base y emisor y otro diodo entre base y colector, representando las junturas PN que efectivamente conforman al transistor. Así es. Muy bien. El símbolo, como por ejemplo en estas representaciones que estamos mirando por acá, a ver si puedo hablar un poco. Esta me sirve para hablar de algo en este momento. Que además de hablar de todo lo que hemos mencionado, creo que es importante ya comenzar a ponerle ecuaciones al transistor. Eh, para eso, voy a hablar de algo, matemático. Existen ciertas relaciones en el transistor de juntura bipolar entre las variables que allí se manejan. Ya hablé de una primera ecuación. Corriente de base más corriente del colector es igual a corriente del emisor. Primera ecuación de un transistor de juntura bipolar. Segunda ecuación. Existen proporcionalidades casi constantes, casi, entre las corrientes del transistor. Y se las voy a plantear de la siguiente manera. Cuando el transistor funciona en modo activo, existe un parámetro casi constante. En principio uno lo maneja, uno dice constante, pero en la práctica uno se da cuenta que realmente es casi constante. Varía un poquito. Existe una relación entre la corriente de base y la corriente del colector. Esa relación es un factor llamado beta y es un parámetro del transistor, el fabricante lo da. Y es esto. Beta es la relación corriente de colector a corriente de base. Dígase de esta manera, beta es igual a I sub C sobre I sub B.
beta suele ser bastante mayor que 1. Positivo. ¿Listo? Positivo, así como lo estoy diciendo allí. Beta suele ser 100, 150, 200. Y en arreglos de transistores especiales del orden de Qué decenas pena, de mil. profe, en la primera ecuación es I sub B más I sub C igual a I sub E. Sí, Braulio, gracias por la Ok. advertencia. Claro. Y sub B más y sub C igual, corriente de base más corriente de colector igual a corriente de emisor. Espero haberlo dicho bien y me equivoqué al escribirlo, pero sí. Corriente de base igual a corriente de base más corriente de colector igual a corriente de emisor. ¿Cierto? Gracias, Braulio. Muy bien. Beta es la relación entre la corriente de base y la corriente del colector y la corriente de base. Así, el cociente entre ellos. Así que lo vamos a mencionar de esta forma. Beta por la corriente de base es igual a la corriente del colector. Con un valor del orden de 100, de ciento y tanto para beta, por favor, noten lo siguiente. Si yo en un transistor tengo una corriente del orden de los 10 a 100 microamperios en la base, de 10 a 100 microamperios en la base, con una corriente de ese orden, 10 a 100 microamperios en la base, y un beta de 100, un beta típico, más bien convencional, del orden de 100, ¿de cuánto es la corriente del colector? Pasa a ser de 1 a 10 miliamperios. La estoy aumentando desde los microamperios hasta los miliamperios. No la estoy amplificando, estoy produciendo un valor mayor de corriente de colector a partir de un cierto valor de corriente de base pequeñito, pequeño. ¿Listo? Puedo pasar de los microamperios a los miliamperios con un valor de beta típico como 100, concretamente. ¿Listo? Ahora, también existe otro parámetro que es alfa. Alfa es la relación I sub C a I sub E. Corriente de colector a corriente de emisor. Entiéndase, alfa igual a corriente del colector sobre corriente del emisor. Yo ya dije que la corriente del emisor es la más grande. Así que si está en el denominador, esto me va a dar menor que 1. Primera conclusión. Beta es un valor que relaciona una corriente mayor respecto a una corriente menor. Dije que la de base es la más pequeña. Beta tiene todo sentido que matemáticamente me dé mayor que 1, porque yo sé que estoy dividiendo por el valor más pequeño de las corrientes del transistor. Así que esto me tiene que dar mayor que 1. En el caso de alfa, estoy dividiendo por la corriente más grande del transistor. Así que es claro que este factor me va a dar por debajo de 1. Lo que quiero que evidencien es que recuerden las flechas. Ah, está ahí, el dibujo. Miren los portadores de carga. Los portadores de carga salen del emisor bastantes, se quedan poquitos en la base y la mayoría de ellos llega hasta el colector. Las corrientes de emisor y de colector, aun siendo mayor la del emisor, son parecidas. ¿De acuerdo? Parecidas. Quiero decirlo de esta manera. Puede darse así. Tengo una corriente del emisor de 10 miliamperios. Tengo una corriente del colector de 9.9 miliamperios. 10 en el emisor, 9.9 en el colector. Obviamente, la corriente de la base tiene que ser 0.1 miliamperios para que sumado colector y base me den los 10 miliamperios del emisor. Entonces tendría corriente de emisor 10 miliamperios, corriente de colector 9.9 miliamperios y corriente de base 0.1 miliamperios. El equilibrio ahí está dado. Nótese cómo la corriente de base es súper pequeñita.
Y la corriente de emisor y colector son muy parecidas, aún siendo claro que la del emisor es mayor. Y eso que les estoy dando aquí como un ejemplo es lo que típicamente ocurre. Controlamos el transistor a partir de una pequeña corriente de base y las otras dos son mayores, aunque típicamente pues, muy cercanas, muy cercanas, siendo mayor la del emisor, siempre. Eso ocurre, así funciona el dispositivo, esa es la manera de funcionar. Entonces, si la corriente del emisor fue de 10 miliamperios y la de la base y la del colector fue de 9.9, ustedes pueden calcular alfa a partir del cociente de esos dos valores, 9.9 dividido 10, y eso les va a dar 0.99. Ese es el orden típico de alfa idealmente. Alfa idealmente, el cociente, corriente de colector a corriente de emisor, es un valor muy cercano a 1 por debajo, por la izquierda. ¿De acuerdo? El valor ideal de alfa sería 1, si esas dos corrientes fueran iguales y la corriente de base fuera nula, 0. Realmente, alfa se va a acercar a 1 por valores inferiores, 0.8, 0.9, 0.90 y algo. Teniendo su límite en 1, no puede pasar más de allí, porque si llega exactamente a 1, esa es una condición muy ideal que vamos a estudiar también. Pero ahora está claro entonces cómo es que funciona, cómo es que se da esa característica de ese parámetro alfa, corriente del colector a corriente emisor. Alfa es menor que 1 y a la vez voy a decir casi 1, cercano a 1. Pero es menor, o sea, su valor es del orden de 0.90 y algo, 0.80 y algo, valores cercanos a 1, pero por debajo. Esa es la característica. Y de allí sale justamente que alfa por la corriente del emisor es igual a la corriente del colector. Esos son parámetros que podemos plantear. ¿Listo? De estos valores que les acabo de plantear, suelen salir algunas expresiones, como por ejemplo, por medio de beta, relaciono corriente del colector y corriente de base. Y si por medio de beta pudiera yo relacionar corriente del colector y corriente del emisor, o corriente de base y corriente del emisor, sí, funciona, se puede hacer. Miren, por acá yo puedo derivar esta expresión. Si la corriente de base más la corriente del colector, que es igual a beta veces la corriente de base, es igual a la corriente del emisor, pues aquí hay una conclusión. Corriente del emisor es igual a 1 más beta por I sub B. Generalmente la forma de escribirlo es beta más 1 I sub B. Es cuestión de convenciones, de gustos. Se suele escribir así. Es una derivación de la expresión anterior. ¿Estamos? Otra. Si vengo desde acá. Si la corriente de perdón, en esta expresión. Si la corriente del, perdón, vamos a partir de la ecuación inicial. ¿Estamos? Si la corriente de base más alfa corriente del emisor, que es la corriente del colector, es igual a la corriente del emisor, listo. Entonces puedo concluir que la corriente de base es igual a la corriente del emisor menos alfa, error,
menos la corriente del emisor por alfa. Y de allí puedo definirlo entonces de esta forma. La corriente de base es igual a 1 menos alfa por la corriente del emisor. Esa es una expresión que podemos deducir. Listo. Otra expresión que puede deducirse de manera muy lógica allí en este juego de ecuaciones que tenemos allí. ¿Estamos? Muy bien. Otra cosa que debe ser claro también es que yo puedo jugar con estas ecuaciones para encontrar una relación entre alfa y beta, de manera tal que yo puedo definir a partir de un valor el otro. Pueda que en un fabricante me entrega uno de los dos valores, necesito el otro, lo puedo hallar. Muy sencillo. Si tengo perdón, si tengo a partir de esta ecuación que tengo acá, yo lo voy a colocar aquí lo voy a colocar por acá y también lo voy a colocar por acá. Alfa es igual a beta dividido beta más 1. Listo. Alfa es igual a beta dividido beta más 1. Y por acá les puedo expresar lo siguiente. Beta, si lo que tengo es alfa, lo puedo representar como olvidé. Vamos a verificar. Es alfa dividido 1 menos alfa, si no me traiciona la memoria. Vamos a ver. No lo voy a plantear a título de demostración, sino que voy a ir a una tablita de ayuda que tenemos acá. No me equivoqué. Que les muestra un resumen de esas características. Ahí la tienen. Miren la parte de abajo. La corriente del colector es igual a alfa por la corriente del emisor. ¿Listo? La corriente del colector es igual a beta por la corriente de base. Beta es igual a alfa sobre 1 menos alfa. Alfa es igual a beta sobre beta más 1. ¿Listo? Eso nos lleva también a las otras expresiones que presenté. La corriente de base se puede plantear como 1 menos alfa por la corriente de emisor o beta más 1, perdón, la corriente de emisor sobre beta más 1 o la corriente del emisor se puede plantear como beta más 1 por la corriente de base. No les muestro todas las ecuaciones, sino que me quedo solamente con esas hasta este momento, que son las que he estado trabajando en las expresiones que les mostré acá, las que estamos trabajando aquí. ¿Listo? Corriente de base igual a 1 menos alfa por corriente de emisor, o por este otro lado, corriente de emisor igual a beta más 1 por la corriente de base. Esas fueron algunas expresiones pues, que planteamos allí. El hecho de obtener estas expresiones de beta y de alfa, beta igual a alfa sobre 1 menos alfa, y alfa igual a beta sobre beta más 1, es cuestión simple y llanamente de hacer manipulación de las expresiones anteriores, y se pueden deducir muy fácilmente. Ustedes quedan invitados a que hagan esas demostraciones. Para mí debe quedar claro ese aspecto, ese asunto. Ustedes deben quedar en capacidad de llegar a esas otras expresiones. Y esas son las primeras ecuaciones que quiero plantear. Las primeritas, esas que les acabo de mostrar. Pero no me quiero ir hoy sin plantear la ecuación exponencial para el transistor de juntura bipolar. Porque hasta ahora solo les he relacionado corrientes. Pero de alguna manera tengo que relacionarles corrientes y voltajes. Y el planteamiento de corrientes y voltajes es el que estaba por acá en la gráfica, en el cuadro que les mostré ahorita.
Volvemos a esto. Vuelvo y lo muestro grande. Muchachos, lo primero. La ecuación, si el transistor funciona como diodos en sus junturas, debe tener toda lógica para ustedes que la ecuación del transistor se parezca a la ecuación del diodo. Y mírenla allí la primerita. Me coloco el cursor encima de ella. ¿Listo? La ecuación del transistor es igual a la ecuación del diodo, relacionando la corriente del colector y el voltaje de base a emisor. Y ahora todo empieza a tener más sentido. Corriente del colector y voltaje de base a emisor. Miren que ni siquiera son la corriente y el voltaje a un mismo lado, sino la corriente a un lado y el voltaje a un lado contrario, a otro lado. Corriente del lado del colector y voltaje entre la base y el emisor. Corriente del colector igual a I sub S, corriente de saturación, es decir, la corriente de la juntura PN en polarización inversa, multiplicado por exponencial del voltaje de base emisor sobre V sub T, igualita a la del diodo. V sub T es lo mismo que en el diodo, el voltaje térmico. Miren al final de la tabla, V sub T igual al voltaje térmico, igual a K por T sobre Q, igual a 25 milivoltios a temperatura ambiente. Lo mismo que en diodos. La ecuación del transistor que relaciona corriente y voltaje es esta. Relaciona la corriente del colector con el voltaje de base emisor. Y es de la misma forma que la ecuación de un diodo. Por lo tanto, se comporta igualito. Exactamente igual, gráficamente, quiero decir. Bien, esa es la primera. La segunda es que la corriente de base, despejando de la relación entre corriente del colector y corriente de base, ¿qué es corriente de base? Es igual a corriente del colector dividido por beta. Por lo tanto, es igual a la ecuación anterior dividido por beta. Y sub S sobre beta por exponencial del voltaje de base emisor sobre voltaje térmico. Ahí está. Y la corriente de emisor, despejando en la relación entre corriente de emisor y corriente del colector, tenemos que corriente de emisor es igual a corriente del colector dividido por alfa. Debe ser lógico también. Y entonces es la ecuación anterior de corriente del colector dividido por alfa y sub S dividido por alfa, todo multiplicado por exponencial del voltaje de base emisor sobre el voltaje térmico. Ahí está. Esa ecuación es supremamente importante porque de ahí es de donde vamos a deducir todo el funcionamiento del dispositivo. Y esa ecuación es supremamente importante porque da cuenta de cómo se comporta, vuelvo acá, cómo se comporta en cualquiera de estos transistores, el NPN, el PNP, un lado en relación con el otro lado, la relación entre el voltaje y la corriente. Miren, veamos el transistor NPN. ¿Dónde está el voltaje de base emisor? Pues entre la base y el emisor, de sub BE. ¿Y dónde está la corriente del colector? Pues en el colector y entrando. Así, con ese sentido. La ecuación que acabamos de estudiar, ¿cuál es? Corriente del colector igual a I sub S exponencial del voltaje de base a emisor sobre BT. Esa corriente del lado del colector está expresada en términos del voltaje de base a emisor. Por favor, recuerden lo que hemos estudiado desde la primera unidad. Dispositivos o amplificadores de transconductancia. Entonces, aplico un voltaje de entrada, voltaje de base a emisor, y produzco una corriente de salida, corriente del colector. ¿Estamos? Esto es un dispositivo de transconductancia, cuya relación entre corriente de salida y voltaje de entrada es esta ecuación que tengo acá. Pero al final es un dispositivo de transconductancia y me va a funcionar para generar amplificadores de transconductancia en primer lugar. O sea, aplico un voltaje y genero una corriente a la salida. Eso es un transistor, en principio. Ahí lo tienen. Es un dispositivo de transconductancia. Observen, voltaje a la entrada, corriente a la salida. Lo que dije de los tres terminales, también aterricémoslo en este momento antes de irnos. Base, la entrada. La variable de entrada en la base.
Salida en el colector. El terminal común de referencia a ambos, o la tierra, el emisor. Variable de entrada en el terminal base. Por aquí la entrada, por aquí, por el colector, la salida. Y el emisor lo voy a ver como la referencia. Ese es un caso, no es el único. Pero quiero que se lleven la idea de lo que hablé aquí mismo, en esta misma clase. 3 terminales, una entrada, una salida, una referencia. Un común para ambos, para la entrada y la salida. Ahí lo tienen. Y tienen el asunto del transistor como dispositivo de transconductancia. Ahora, en el dispositivo tipo PNP, ahora en el dispositivo tipo PNP van a verlo de la siguiente manera. La ecuación es la misma, corriente del colector y voltaje. Ahora el voltaje va a ser de emisor a base. ¿Por qué? Por la cuestión de la polarización directa. La polarización directa en un PNP es voltaje de emisor a la base. En un NPN es de la base al emisor. ¿Listo? ¿Cuál es la ecuación aquí? La corriente del colector, vamos a ponerla por acá, es igual a I sub S por la exponencial del voltaje de emisor a base sobre BT. La ecuación es la misma. Cambió que en una tenemos para el transistor NPN voltaje de base a emisor, porque esa es la convención para verlo positivo. Y en el otro es voltaje de emisor a base, porque esa es la convención para verlo positivo. ¿Listo? Esa es la ecuación del transistor. Ahí la tenemos, se las dejo allí de esa manera. Con esa ecuación es que vamos a interpretar y a analizar el funcionamiento de este dispositivo. Muy bien. La misma cuestión, es un dispositivo de transconductancia, sin duda alguna, en el que puedo manifestar una cantidad de voltaje de entrada y una cantidad de corriente de salida. Voltaje de entrada, corriente de salida. Tipo de funcionamiento, transconductancia. Recuérdenlo bien. Recuerden ese concepto que hemos manejado desde la primera unidad del curso. El transistor es un dispositivo de transconductancia. Va a recibir un pequeño voltaje entre la base y el emisor y lo va a convertir en una corriente grande en el colector. Así lo vamos a entender, así lo vamos a interpretar, para ver cómo funciona entonces desde el punto de vista de un dispositivo de transconductancia. Muy bien, las conclusiones de la clase de hoy es que terminamos de estudiar todas las formas, los modos de operación del transistor de juntura bipolar. Entendimos todos esos modos de operación desde el punto de vista de cómo fluye la corriente en los transistores. Identificamos las corrientes de los PJT, de los transistores, de emisor, de base, de colector. Detallamos un poco el funcionamiento del dispositivo en modo activo. Conocimos el símbolo del transistor, tanto NPN como PNP, y conocimos las ecuaciones del transistor. Relacionamos por medio de ecuaciones las corrientes de colector, de base y de emisor, y una relación entre corrientes y voltaje. Voltaje de entrada, de base a emisor, y la corriente, la del colector en principio, pero a partir de la corriente del colector puedo reconocer la corriente del emisor y la corriente de la base también, sin ningún problema. Cuando estudiamos la relación entre las corrientes, identificamos 2 parámetros muy importantes, beta y alfa, ya quedan conocidos para ustedes. Beta, relación de corriente del colector a corriente de base, y alfa, relación de corriente de colector a corriente de emisor. Estamos bastante claros ya por todas esas cosas. En una siguiente clase vamos a terminar de estudiar las características en general de ese dispositivo y hay que comenzar a mirar circuitos con él. Hay que empezar a trabajar con circuitos con transistor. Espero que la siguiente clase alcance para todo eso. Terminamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias, profe.